Es una alegría poderlos saludar nuevamente y estar con ustedes aquí en UPU Online. Qué alegría, llamen a toda la familia, vengan, es momento de comenzar ahora nuestro estudio. Lógicamente vamos a seguir estudiando acerca de la Biblia. ¿Cómo interpretarla? ¿Por qué creer en ella? Por eso vengan todos juntos, únanse a la computadora, tal vez tienen un celular, únanse al celular, vamos a estar todos juntos, porque hoy tenemos invitados especiales. Vamos a hablar acerca de la Biblia y la profecía. ¿Qué les parece? Está con nosotros el doctor Alberto Tin, quien trabaja allí en los Estados Unidos en la Asociación General de la Iglesia Adventista del Séptimo Día. Doctor Tin, buenas noches, feliz sábado. Buenas noches, es un gusto estar con ustedes otra vez. Dios les bendiga. Nos alegra tenerlo con nosotros siempre. La verdad que ya venimos acostumbrados con usted. Cada vez que nos conectamos siempre nos trae alegría, ¿eh? Okay. Sí, está también doctor Félix Cortés, quien trabaja allí en nuestra Universidad de Andrews, allí en los Estados Unidos. Un saludo para todos ustedes, Gluder. Es un privilegio estar en esta tarde de viernes, noche de viernes, para iniciar el sábado. Saludos a todos los que nos escuchan. Excelente. Ustedes todavía deben tener sol allí, ¿eh? Aquí el sol está bien arriba todavía. El sol se oculta como a las 9:20, 9:30 de la noche. 9:30 de la noche. Por eso todavía hice, no sé si es feliz sábado o no, etcétera. Muy buena. Abner, también está con nosotros el doctor Abner Hernández, quien también trabaja allí en nuestra universidad de Andrews. Abner. Hola, Abner. Sí, Gluder, es un privilegio estar con ustedes otra vez. Ajá. Una vez más con el doctor Tin y con mi buen amigo Félix esta noche y compartir juntos la lección de escuela sabática en esta oportunidad. Muy bien, gracias. Podemos, con el permiso de ustedes, llamar de nuestro nombre, ¿verdad? Para hacer un poquito más amigable la conversación que vamos a tener esta noche. ¿Está bien? Nos alegra. Estamos en familia, ¿no es cierto? Estamos en familia, no hay problema. Estaba mirando el 31 de diciembre del 2019 un video que decía de la siguiente manera: 10 terribles profecías de Notre Dame y Baba Vanga. Decía lo siguiente: por ejemplo, el año 2020 habrá un atentado contra el presidente de Rusia, Putin, habrá también caída de meteoritos el 2020 y habrá un tercero, decía, habrá un colapso económico. Interesante, pareciera que se está cumpliendo, y que también se hablaba de una colonización a partir del 2020 a la luna, y que también Donald Trump tendría una enfermedad terrible, o que comenzaría el inicio de la Tercera Guerra Mundial entre los Estados Unidos y China. ¡Wow! ¿Qué diferencia existe entre estas profecías que acabamos de mencionar y las profecías bíblicas? ¿Cómo podemos interpretar nosotros? Porque también hay otras personas que agarran las manos y te comienzan a interpretar, o tal vez las cartas, y te dicen qué va a ser de tu vida en el futuro. Alberto, ¿qué piensas? Es una pregunta muy interesante porque en realidad hay muchos profetas a lo largo de la historia y yo ya escuché más profecías de Nostradamus se cumpliendo do que él mismo quizás tenía intención de escribir, no sé cómo es la cosa. Algunos hasta dicen que fue Nostradamus que dijo que el año 1000 vendría, 2000 no pasaría. Si es de él o no, yo no leí. Tengo un poquito de familiaridad, não leí sus escritos, ali também não tenho interesse. Pero hay todo tipo de profecias que hay hoy. Hay una diferencia entre predicción y profecía. Uh-huh. En términos generales, la predicción de estos profetas es en términos generales. Entonces, ambiguos, el lenguaje es más ambiguo, y entonces el intérprete tiene que agregar sentidos a la ambigüedad de la enunciación de la predicción. Y también, por supuesto, yo estaba mirando alguna cosa de Nostradamus hoy, y decían, sí, la pandemia que nosotros tenemos es una profecía de Nostradamus, porque él predijo que haveria guerras, terremotos,
sequías y pandemias. Ok, pero Jesús también habló de eso, só porque él habló que eso ocurriría, que es una cosa natural, no es decir que es exclusivo de él. Ahora, la profecía bíblica, especialmente la profecía apocalíptica, o sea, como nosotros tenemos en el libro de Daniel, Apocalipsis, tiene un lenguaje precisa. Puede haber símbolos involucrados, por supuesto, senão não seria um linguagem apocalíptico, pero é precisa em sua enunciação, hasta com fecha, ou seja, o período. Por ejemplo, tú tienes de las 2300 tardes y mañanas, y tú sabes que aquel es un periodo específico. Entonces, las profecías apocalípticas de la Biblia no tienen esta ambigüedad y muchas veces no tienen nada a ver con factores ya existentes. Porque es muy fácil. Yo voy ahora a profetizar, Gluder, que tú vas a acostar hoy la noche en la cama. Está profetizando bien. Sí, porque yo sé que tú siempre te acuestas a la noche, entonces estoy profetizando. Eso no es profecía, eso es una cosa, esto es algo que ya es obvio, ¿no? Asentado. Félix, ¿qué piensas tú? ¿Cómo hacemos esta comparación con la profecía bíblica? Fíjate que tengo aquí este libro. Ajá. Se llama Lo que el horóscopo no te dice. Es muy interesante porque este libro fue escrito por una persona que se llama Charles Stromer. Ajá. Y este libro, Charles Stromer era una persona que era un astrólogo. Entonces, que él se convierte después y deja la astrología y explica en el libro cómo funcionan las cosas, ¿no? Entonces, es muy interesante. Lo que dice Alberto Tim es cierto, ¿no? Que él habla acerca de hacer generalidades. Un astrólogo, tú vas lees en el periódico y dices, bueno, hoy vas a tener un buen día, hoy vas a tener una gran sorpresa, ¿por qué no pides algo hoy? Es un buen día para pedirlo, etcétera, ¿no? Y tú mismo puedes cumplir muchas de esas profecías, o hay muchas generalidades, ¿verdad? Pero él dice algo muy interesante aquí. Y él dice que lo que el horóscopo, lo que el astrólogo hace, que no siempre la gente lo entiende, es que hay dos niveles de astrología. Una es, pues, generalidades, cosas muy, muy ambiguas para que la gente misma la cumpla, etc. Pero hay otros casos donde él dice que realmente existen ciertas revelaciones que son muy interesantes. Dice que allí es donde está el poder del astrólogo. Dice que el astrólogo no puede saber el futuro, nadie sabe el futuro. Pero lo que el astrólogo hace, lo que ocurre realmente es que hace revelaciones del pasado. Existe revelaciones de información personal que solo el cliente conoce. Y cuando el astrólogo hace esto, dice que cuando el astrólogo por primera vez lo hace, dice que es una gran revelación para él también, que es capaz, y dice que lo que le está pasando ahí, dice que lo que realmente está ocurriendo es que hay espíritus detrás de todo esto. Hay influencias demoníacas detrás de esto, donde puede hacerse una revelación de cosas personales, íntimas, que nadie sabe. Entonces dice que cuando eso ocurre, la persona que le están leyendo la mano, le están leyendo su carta astrológica, le están leyendo alguna cosa y le revelan algo que nadie sabe, que solo él lo sabe, que está en el pasado, etcétera, que solo él lo sabe, entonces dice que lo que esa persona hace es empieza a confiar. Y cuando empieza a confiar, entonces se vuelve en una persona cliente. Y entonces llega a ser controlado por la astrología. Llega un momento en que se depende de la persona. Sí, controlado completamente, ¿no? Interesante. Abner, ¿cómo hacemos? ¿Podrías prender el micrófono, por favor, allí? Sí, gracias. Gracias por esta interesante pregunta. A mí me parece que Alberto y Félix han dado una respuesta muy precisa. A mí me gustaría añadir dos cosas. Para apoyar lo que ellos dicen y para hacer la diferencia también con los profetas bíblicos. La primera es, en el caso de Nostradamus, la ambigüedad de la cual Alberto hablaba
cuando tú lees sus profecías, puedes encajarla con cualquier evento histórico, con cualquier persona. O sea, es muy ambiguo. Tú puedes decir, se cumplió aquí o aquí. Una de las más famosas de sus seguidores, por ejemplo, fue sobre la muerte de Enrique II, el rey de Francia, en 1557. Ajá. Y es basada en una profecía donde él dice que un joven león vencerá a un viejo león en una sola batalla. Imagínense a cuánta gente le podemos nosotros aplicar esa profecía y decir que se ha cumplido. Y ahí es donde viene la precisión de la que se ha hablado anteriormente de los profetas bíblicos. El caso de Jesús, por ejemplo, las profecías de Jesús, es impresionante porque este asunto, solo una mención, estará en la cruz, pero no le romperán ni un solo hueso, cuando era práctica normal en el imperio romper los huesos de los crucificados. O sea, estamos hablando de años y años antes en que ya se predice que una práctica que es normal en un evento no va a suceder. O sea, la ambigüedad que vamos a encontrar en estos profetas no bíblicos o fuera de la Biblia, y la Biblia es muy grande. Pero a mí me parece, sin embargo, que la gran diferencia es cuál es la intención detrás de estas profecías. La intención que vamos a encontrar en Nostradamus y en los lectores de la mano y en los que buscan estas cosas es más hacia satisfacer la curiosidad de lo que va a pasar en el futuro. De satisfacer esa curiosidad que todos tenemos, por supuesto, inclusive en el mundo científico hoy, ustedes conocen, ni siquiera en el mundo místico que estamos hablando, en el mundo científico, modelos matemáticos, modelos sociológicos y políticos para predecir qué cosa va a suceder, ¿no? Es un tremendo interés del ser humano saber el futuro, y estas personas se dedican a satisfacer esa necesidad, esa sed en el ser humano, pero no vamos a encontrar eso en los profetas bíblicos. Los profetas bíblicos son portadores de mensajes éticos, morales para la gente de Dios. Esa es su primera tarea. La intención primaria de los profetas bíblicos no es la predicción del futuro para satisfacernos qué va a suceder. Incluso, y con esto termino, ¿verdad? No quiero tomarme todo el tiempo. Está bien. Incluso cuando lo hacen, tienen en mente no satisfacer esa curiosidad, sino tratar de transformar el presente de la gente, la manera como vivimos hoy. Y eso está claro, a mí me parece, en Mateo 24, el gran profeta Jesús, cuando él predice todo lo que va a pasar en el futuro, es para tratar de cambiar cómo vivimos el presente, cómo tenemos que velar en el presente hasta la manifestación de la segunda venida. O sea, quiere decir que la intención, el objetivo detrás de estas predicciones es completamente distinto entre Nostradamus y otras personas como él y los profetas bíblicos. Hay dos propósitos marcadamente diferentes y extremos. Uno querer satisfacer curiosidades y el otro querer volver a Dios, que es diferente, volver al Señor. Sí. Tal vez Alberto quiere decir algo. Sí, a mí me gustó mucho lo que dijeron Félix y también Abner. Ahora, hay un otro punto. Yo ya tuve la oportunidad de hablar con algunos que creían ser profetas. Oh, wow. Y por mi experiencia personal, por lo menos, o que yo percibo es que el falso profeta es egocêntrico. Tudo está para ele, quer dizer, ele é a grande estrela, ele é, não é? Então, quando se habla, por exemplo, de Nostradamus, não se habla tanto do contenido, pero sempre o nome dele está em evidência. Não? Então, o verdadeiro profeta queda ao lado para que o mensagem esteja importante. Então, o que muitas vezes tu perguntas a um falso profeta, qual é o mensagem que tienes? Que eu sou um profeta. Pero que tienes? ¿Cuál es la contribución? Yo soy un profeta. Y el profeta verdadero no. El mensaje está arriba del fenómeno de ser profeta. En uno de los autores, clasificando los 23,000
210 versículos del Antiguo Testamento, dijo que 6.641 versículos del Antiguo Testamento